Me ha tocado dar la clase de laparotomía. Esta tarde vamos a tocar la laparotomía, y dentro de la laparotomía vamos a ver algunas ectomías o resecciones de órganos, la más frecuente que se hacen, como es la apendicectomía y la colecistectomía. Para comenzar, siempre vamos a la definición de la laparotomía, que es un término que se usa para referirse a las incisiones quirúrgicas que se realizan en la pared abdominal para acceder a la cavidad abdominal. Es una palabra que viene de dos raíces griegas: láparos, que es costado ventral, y tomía, que es corte o incisión quirúrgica. Es bueno recordarles que hay otra palabra que significa lo mismo que la laparotomía, que es la celiotomía. Y la recordamos porque en algunas revistas, probablemente europeas, francesas, ustedes pueden encontrar en lugar de laparotomía, celiotomía, también en libros, y deben de saber que el significado es el mismo. Es la apertura de la pared abdominal para acceder a la cavidad abdominal. Veamos ahora cómo clasificamos la laparotomía. Tenemos la primera clasificación, que es la laparotomía exploradora o diagnóstica. ¿Cuál es esta laparotomía? Es cuando el cirujano, después de haber examinado al paciente, revisado la historia, ¿no? y hecho todos los exámenes que tiene a la mano, exámenes de imágenes, laboratorio, etc., no puede llegar a un diagnóstico definitivo. Hay dudas en el diagnóstico, entonces tiene a la mano este tipo de laparotomía, que es la laparotomía exploradora o diagnóstica. También tenemos la laparotomía terapéutica. ¿Esta cuál es? Es cuando el cirujano, con los exámenes auxiliares, con las imágenes, ya llega a un diagnóstico prácticamente definitivo, y entonces realizaría la laparotomía para resolver el problema del paciente. Resecar el órgano enfermo, hacer una colostomía, etc. Entonces, para resolver los problemas, es la laparotomía terapéutica. Y por último, tenemos la laparotomía estadificadora, que es para los pacientes que tienen cáncer. A pesar de toda la ayuda que tenemos de imágenes, a veces no podemos identificar pequeñas lesiones metastásicas intraabdominales, porque la resolución de los aparatos, así sea de última generación, todavía no puede localizar lesiones muy pequeñas, menores de 1 centímetro. Entonces, echamos a mano este tipo de laparostomía, que es la laparostomía estadificadora, para estadiar un paciente con cáncer. Ahora veamos cuáles son las indicaciones de la laparotomía. La primera indicación es el abdomen agudo quirúrgico. En el siglo pasado, cuando no existía la ayuda de imágenes que tenemos ahora, gracias a Dios, tenemos la ayuda de imágenes con aparatos de última generación, pero antes no teníamos nada de eso. Antes el cirujano tenía que hacer el diagnóstico con una simple radiografía de abdomen de pie y de cúbito, y tenía los análisis de sangre. La radiografía de pie y de cúbito veía si había líquido, veía en la placa un velamiento de la radiografía por la presencia de líquido, o podía ver en imágenes de neumoperitoneo por la ruptura de una víscera hueca. También podíamos echar a mano lo que era la paracentesis, que es la punción del abdomen, y se metía un catéter para aspirar si que había líquido, si había sangre o había líquido por una ruptura de vejiga, encontrábamos orina, o una ruptura de víscera hueca, encontrábamos líquido intestinal. Eso era lo único que teníamos a la mano. Actualmente, con la ayuda de las imágenes, con las ecografías, las tomografías y las resonancias, ya prácticamente no todos los pacientes que sufren un abdomen quirúrgico agudo son operados. Un traumatismo abdominal no son operados, sino son evaluados periódicamente con esta ayuda de imágenes, y si es que se encuentra ya que hay una ruptura de víscera hueca o una ruptura de víscera sólida o sangrado, entonces recién se entra a operar.
Entonces, en los traumatismos abdominales cerrados, solo se operan si es que con la ayuda de imágenes y los de laboratorio tenemos la certeza de que hay una lesión de víscera hueca o víscera sólida. El abdomen agudo quirúrgico, todos los pacientes tienen que ser operados. ¿Y cómo sabemos que un paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico? Sabemos porque en el examen nosotros le encontramos un signo que es importante, que es el signo de Plumberg, que es el signo de rebote. ¿Qué nos indica? Nos indica que hay una irritación peritoneal. Paciente con irritación peritoneal es igual a operación. Entonces, paciente que tiene un abdomen agudo quirúrgico tiene que operarse. También en los casos de traumatismo abdominal abierto, es diferente que lo de traumatismo abdominal cerrado, que hemos visto que algunos se pueden seguir evaluando en el tiempo. En traumatismo abdominal abierto, prácticamente todos tienen que operarse. Son lesiones con de arma blanca, lesiones con cuchillos, lesiones con verduguillo, o lesiones de bala, proyectil de arma de fuego. Entonces, estos pacientes tienen que ser operados. En las complicaciones postoperatorias, los cirujanos, si tiene un paciente operado que en los días posteriores evoluciona no correctamente, que empieza a seguir con dolores, que empieza a tener balonamiento abdominal, que empieza a tener vómitos, náuseas, que no hay ruidos intraabdominales, que ahí puede haber fiebre, que se va desmejorando con el transcurso de los días, el cirujano ya tiene que ir pensando que ese paciente va a tener que ser reintervenido. En esos casos, también se realiza la laparotomía. También en pacientes con dolores abdominales que no calman en el transcurso de los días, también hay que pensar en laparotomías. En las tumoraciones abdominales de origen no identificado, claro que actualmente los radiólogos intervencionistas hacen biopsia transparietal, con unas agujas bien delgaditas, la aguja chiva, hacen una punción transparietal y llegan a la tumoración abdominal y hacen una biopsia. Pero en algunos casos estas lesiones están localizadas en ciertos lugares que no puede llegar el radiólogo intervencionista, no puede realizar la biopsia. Es en esos casos que el cirujano tiene que hacer una laparotomía para hacer una biopsia de dicha tumoración. En los casos de sangrado crónico también, y en los casos de ascitis de causa desconocida. ¿Cuáles son, veamos, las contraindicaciones de la laparotomía? No son muchas, pero es el estado terminal de un enfermo crítico. Muchas veces lo van a llamar al cirujano. Los que más lo llaman son los médicos intensivistas, pacientes que están en malas condiciones, y la intensivista llega a la conclusión de que ese paciente, la causa del problema del paciente es que tiene que ser operado. Y llama al cirujano, hace la consulta del cirujano para que lo opere al paciente. El cirujano, cuando va a encontrar a un paciente, puede encontrar un paciente que está en muy malas condiciones, tiene que leer la historia, tiene que revisar al paciente, el cirujano, y ver si es que ese paciente puede soportar una intervención quirúrgica. No es ir y hacer la programación y meterlo a sala, no. Tiene que evaluar al paciente y el cirujano, es el criterio del cirujano el que dice si es que este paciente entra a sala de operaciones o no. Cuando hay muchas dudas, el cirujano tiene a la mano realizar una junta médica. Se invita a otro cirujano, se invita al anestesiólogo, se invita al cardiólogo, se invita al neumólogo, y se realiza una junta médica para tomar una decisión en conjunto para ver si ese paciente se opera o no. Porque muchas veces el paciente va a sala y ni siquiera el cirujano puede realizar la incisión, porque cuando el anestesiólogo está poniendo anestesia, el paciente fallece. Entonces, hay que tener en cuenta eso antes de llevar un paciente a sala. También en sospechas de abdomen no quirúrgico, que es lo mismo prácticamente lo que hemos dicho, una interconsulta de medicina interna de un paciente para que sea operado, el cirujano tiene que evaluarlo y ver si es que en realidad el paciente, si al cirujano le parece que el paciente tiene un abdomen quirúrgico o no tiene un abdomen quirúrgico. Si no tiene un abdomen quirúrgico, no hay que estar metiendo al paciente a sala.
Tampoco no se debe meter a sala pacientes que tienen coagulopatía de difícil control. Estos pacientes tienen que hacerse primero interconsulta al hematólogo para que corrija esa coagulopatía. Si uno opera a un paciente con este tipo de coagulopatías, el cirujano no bien hace la primera incisión, ya está sangrando ese corte de diferentes partes, sangra por todos lados, es un sangrado en napa que no puede cohibir, entonces no puede seguir una operación. Entonces no operar cuando hay estas coagulopatías. Tampoco en trastornos metabólicos graves. ¿Qué condiciones debe tener el cirujano para entrar a realizar las laparotomías? Para cualquier operación, el cirujano debe tener un amplio conocimiento de la anatomía, es lógico. Y en la cirugía tener en cuenta que debe realizar durante el acto quirúrgico movimientos sistemáticos sin dañar otros órganos adyacentes. Él va a tener que disecar, aislar la zona operatoria, pero tratar de no dañar otros órganos o tejidos adyacentes. Y siempre tener en cuenta que toda cirugía es un trabajo en equipo. Recordemos ahora un poco, ya saben, hace poco que han visto esto, que es la anatomía, pero vamos a recordarlo. En la cara anterior del abdomen tenemos dos grandes músculos, los rectos anteriores del abdomen, derecho e izquierdo, unidos en el medio por la línea alba, y a los lados tenemos el oblicuo mayor, en un primer plano, en un segundo plano, acá a la derecha de la pantalla, el oblicuo menor, que sigue las fibras en otra dirección contraria, y más profundamente, acá en el lado izquierdo de la figura, ven el transverso, es las fibras transversales. Y acá hacia el centro ven ustedes la vaina de los rectos, la aponeurosis o estuche de los rectos, que es en realidad un estuche que envuelve todo el músculo recto derecho y otro del izquierdo, y tiene una cara anterior del estuche, una cara posterior, y en el medio se unen las fibras de los dos estuches, que es la línea alba. Ahora veamos los pasos del procedimiento quirúrgico. Vamos a tener en cuenta que los pasos que le vamos a dar es para la cirugía de abdomen, porque los pacientes que se les va a realizar otro tipo de cirugía, que no es la del abdomen, pueden estar en otras posiciones. Nosotros vamos a ver al paciente colocado en la mesa quirúrgica. El paciente está en decúbito dorsal, boca arriba, decúbito dorsal. Así es como se opera el abdomen. Ustedes van a ver operaciones del urólogo, el paciente va a estar lateralizado, va a entrar a ver operaciones de neurocirujanos, si va a operarse la columna, el paciente lateralizado, decúbito lateral, o puede estar semisentado, si va a operarlo del cerebro, etc. Cambia de posición. Hay una gran cantidad de posiciones para diferentes tipos de operaciones. Pero nosotros lo que vamos a ver es paciente que se le va a realizar una operación de abdomen, paciente en decúbito dorsal. ¿Qué se le hace al paciente que está en decúbito dorsal ya? Para sala de operaciones, lo primero que tenemos que hacer es lavarle la zona operatoria, donde nos vamos a realizar el corte, pero se lava ampliamente la zona operatoria, prácticamente se lava casi todo el abdomen, ¿no? Desde la región inguinal hasta epigastrio, muchas veces hasta debajo de las tetillas. Hay que lavarlo bien. ¿Y con qué lavamos? Lavamos con el mismo jabón con antisépticos, con potentes antisépticos con que nosotros, el cirujano, se ha lavado las manos. Con clorexidina o espuma de clorexidina o iodopovidona. Y entonces con eso se lava también la zona operatoria en el paciente. ¿Por cuánto tiempo lavamos? Lavamos igual lo que se lava el cirujano, 5 minutos con estos jabones, 5 minutos se le lava la zona operatoria. Pero, ojo, al paciente, cuando se lava el paciente, no se lava con escobilla, es la diferencia. Ustedes se pueden lavar con escobilla o sin escobilla, pero al paciente no se le lava con escobilla, solo con unas gasitas y las espumas con antiséptico. Bueno, posteriormente se le colocan los campos quirúrgicos. Ya ustedes han visto seguro en las clases anteriores, son 3 capas de campo quirúrgico. Los primeros campos son 4 campos pequeños. Se coloca primero el campo podálico, posteriormente el cefálico, y después los laterales son los primeros campos. Después colocamos 2 sábanas como segundos campos, una sábana primero podálica y otra sábana en la cabeza cefálica. Son las 2 sábanas de los segundos campos. Y el campo más superior es
una sábana fenestrada, que nosotros lo llamamos poncho. La sábana fenestrada es la que va arriba. Y ahí en ese poncho se fijan la cánula de aspiración, se fija el cordón del electrocauterio con pinza de campo, la que usted ya conoce, la pinza de Bauhaus. Con eso se fija en la sábana para que no se esté cayendo, no se esté resbalando y cayendo. Se colocan dos compresas al lado de donde el cirujano va a hacer, o sea, dos gasas grandes en el lado del cirujano va a hacer el corte, y se comienza la operación. Una vez que está abierta la cavidad, el cirujano ya tiene cierto método para explorar todo el abdomen, lo explora siguiendo el sentido de las agujas del reloj, mete la mano primero en epigastrio y después en hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fociliaca izquierda, hipogastrio, y sigue examinando, ¿no? Haciendo un examen en el lado derecho del paciente, ¿no? Fociliaca derecha, flanco y hipocondrio derecho. Por último, examina el mesogastrio e introduce en profundidad su mano y examina el retroperitoneo. El examen del retroperitoneo tiene que examinar los riñones. Puede ser que encuentre tumoraciones. Siempre examinar esa zona de retroperitoneo, también el retroperitoneo. Posteriormente, realiza la intervención para la cual ha entrado y hay que tener en cuenta, antes de cerrar el paciente, una vez que ha terminado la intervención, que comienza a cerrar al paciente, la señorita instrumentista es la que tiene que decirle al cirujano: doctor, las gasas están completas. Es lógico que la señorita instrumentista ya también con todo su instrumental y debe estar completo, pero debe decirle también al cirujano que las gasas están completas. Una vez que la instrumentista le dice: doctor, las gasas están completas, el cirujano ya comienza a cerrar la cavidad. No se vaya a llevar después la sorpresa que se pone por apurado, se pone a cerrar la cavidad del cirujano, y una vez que está poniendo punto de piel, la señorita instrumentista le dice: doctor, estamos contando las gasas y falta una gasa. Y ahí se paraliza la operación, con el paciente faltándole 3 puntos para cerrar la piel, y se paraliza la operación y todo el personal se pone a buscar esa gasa dentro de la sala de operaciones. Y hasta que no se encuentre la gasa, no se puede seguir con el paciente. A veces hay que tomarle una radiografía al abdomen del paciente o abrir toda la pared nuevamente para explorar en cavidad y buscar esa gasa. Por eso, antes de cerrar, la señorita instrumentista tiene que decir que las gasas están completas. Bueno, posteriormente se cierra, se lava la herida antes de cerrar y se pone los puntos de piel y se cierra al paciente. Veamos ahora cuáles son los tiempos de la laparotomía. Tiene 3 tiempos. Primero es la diéresis, la apertura, la exéresis, que es la operación en sí, para la que hemos entrado, que tiene sus pasos, que lo vamos a ver, y la síntesis, que es el cierre de la pared, o sea, apertura, la operación en sí, y la síntesis, que es el cierre. Vamos a ver cada una de estas. Comenzamos por la diéresis, y hemos dicho que la apertura es las maniobras que hace el cirujano para abrir la pared abdominal y encontrar una vía de acceso, tener una vía de acceso a la cavidad abdominal. Esa es la diéresis. Y esto lo puede realizar por medio de incisiones, ¿no? Por la incisión con instrumentos cortantes, que puede ser bisturí frío, puede ser con electrobisturí, en momentos con tijeras, y también puede realizar por medio de la dibución. Pero esto, la dibución, cuando ya está abierta la piel, en tejidos laxos, es que se realiza la dibución. Tejidos blandos, laxos, se puede realizar la dibución, que es la separación con el mango de bisturí, con torundas, que es una gasita montada, como un frijolito montado, con la punta de las tijeras, o con unas pinzas hemostáticas, o por último con los dedos también puede hacer la dibución de tejidos que son blandos, o adherencias blandas, laxas. El cirujano debe tener en cuenta las características de la incisión que va a realizar. Tiene que tener presente que cuando va a realizar una operación, el cirujano tiene que pensar que la incisión que va a realizar sea lo suficientemente amplia para que él pueda resolver con esa incisión el problema por el cual ha entrado en ese paciente.
El cirujano tiene que pensar que al hacer la incisión, esa incisión tiene que, ya lo hemos dicho, lesiones mínimas de vasos, nervios y tejidos adyacentes, que esa incisión sea de apertura fácil, simple, y pensar también que algunas incisiones en un futuro tienen más posibilidades de entrarse que otras. Todo eso lo tiene que tener en mente. Y por último, tiene que tener en mente que la incisión que va a hacer pueda ser ampliada, y esto tiene que pensarlo sobre todo en las operaciones de emergencia. Las operaciones de emergencia a veces los diagnósticos no son muy seguros y va a tener que ampliar la incisión porque le queda muy chica la incisión para lo que ha entrado a hacer o lo que quiere resolver, y entonces va a tener que ampliar esa incisión. Entonces tiene que pensar también eso de si esa incisión que va a hacer se puede ampliar o no se puede ampliar. Y esto es como trabaja el cirujano. En la mano izquierda, este es un cirujano diestro, en la mano izquierda tiene una pinza de disección, una pinza anatómica, con el que se está presentando los tejidos, y con la mano derecha tiene el instrumento cortante, que es el bisturí, que va cortando los tejidos, ¿no? Para la apertura. Y también en otros momentos, este es otro paso que puede darse, que ya va cortando en este caso la aponeurosis de la pared anterior del abdomen, y ya está abierta la cavidad, está cortando la aponeurosis posterior del estuche de los rectos, y para proteger las vísceras en el momento de las, protegiendo las vísceras y en el momento de cortar. Y esta es la forma como hace la difusión, la tijera cerrada en la figura izquierda. En la foto izquierda, las tijeras las introduce cerradas. Este es para divulsionar fibras del recto anterior del abdomen, fibras musculares. Entonces introduce con la tijera cerrada, y en la foto a la derecha ve que está abriendo la tijera. Al abrir la tijera, está cortando o está separando las fibras musculares, ¿no? Para tejidos laxos. Esa es la forma como se realiza la difusión. Entonces, el cirujano tiene una gran cantidad, una variedad de incisiones, y esto es lo que vamos a ver ahora. Es importante que el cirujano conozca las incisiones, porque él tiene que saber qué incisión es la que va a usar para resolver el problema, de acuerdo al órgano que está enfermo, de acuerdo a la operación que va a hacer. Entonces tiene una gran cantidad de incisiones que se pueden clasificar según la dirección que sigan estas incisiones, en verticales, incisiones verticales, o longitudinales, también llamadas longitudinales. Hay otras transversales u horizontales, otras oblicuas, y por última mixtas, que son mixtas, son la unión de las incisiones anteriores, de dos incisiones anteriores verticales con transversales, oblicuas con transversales, etc. Y según la ubicación donde se hace la incisión, pueden dividirse en anteriores. Vamos a ver cuáles son las anteriores, laterales o extrarrectales, posteriores o lumbares. Esas posteriores o lumbares no las vamos a tocar en la clase, que corresponden a la parte posterior del abdomen, y las tóraco-abdominales. Y veamos las incisiones longitudinales o verticales. Vemos acá que estas pueden ser las medianas. Estoy con el cursor, ustedes ven acá esta línea entrecortada amarilla, es la incisión mediana. Esta incisión mediana, que está sobre la línea alba, es la incisión sobre la línea alba, puede ser supraumbilical, si se hace del ombligo hacia arriba, supraumbilical, puede ser infraumbilical, del ombligo hacia abajo, o puede ser total, supra e infraumbilical, también llamada sifopubiana, incisión mediana. Tenemos las paramedianas. ¿Cuáles son las paramedianas? Las paramedianas son las que se encuentran localizadas en la zona en que se encuentran los músculos rectos. Esta foto es de una persona atlética para que se pueda ver hasta dónde llega el músculo recto anterior del abdomen. Fíjese, en el lado izquierdo llega hasta acá, el borde, y el otro borde en el lado derecho llega hasta acá, el músculo recto. Entonces, todas las incisiones que sean dentro de esta zona donde están los músculos rectos, ¿no?, son las paramedianas, ¿sí? Y las extrarrectales o laterales son las que están por fuera de la zona de los músculos rectos, de acá hacia afuera, y en el lado derecho, de acá hacia afuera, son las laterales o extrarrectales. Bueno, hemos visto ya las medianas, vamos a ver las paramedianas. Igual que las medianas se dividen, pueden ser
supraumbilical, como esta que estoy señalando ahora en el lado izquierdo, de línea azul entrecortada, sería una paramediana izquierda supraumbilical. Esta otra línea entrecortada azul abajo sería una paramediana derecha infraumbilical. Piense también que pueden ser también supra e infraumbilicales en el lado derecho, supra e infraumbilicales en el lado izquierdo. ¿Sí? Le traemos a consideración de ustedes esta incisión que estoy señalando acá, que es una negrita, incisión de línea negrita, que está en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Está sobre el punto de McBurney. Ustedes ya saben cuál es el punto de McBurney. Esta incisión longitudinal o vertical sobre el punto de McBurney en el lado derecho, que es paramediana externa. Paramediana externa. Ahora vamos a ver cuáles son externas o internas, ¿no? En el siguiente slide. Esta que es paramediana externa es la incisión, tiene un nombre, se llama la incisión de Jalaguier. Esta incisión de Jalaguier es la primera incisión que se les enseña que es para realizar las apendicectomías. La primera que se les enseña, la de Jalaguier para apendicectomías. Acá en el lado izquierdo, esta negrita, como hemos dicho, es una extrarrectal, porque está por fuera del espacio de los músculos rectos, es una extrarrectal o lateral, izquierda. Muy bien, vamos a ver el siguiente slide. Estos son cortes transversales para que se orienten mejor. Un corte transversal encima del ombligo, otro corte transversal a la altura del ombligo, acá está el ombliguito, y este es el corte transversal debajo del ombligo. Entonces, el número 1 sería la incisión mediana. Esta incisión negrita es la mediana, está en la línea halo. Y acá llegamos a las paramedianas, 2A, 2B y 2C. La 2A, vemos, corta piel, celular subcutáneo, abre la cara anterior del estuche de los rectos. Luego, los músculos rectos los rechaza hacia afuera de la línea media. Los músculos rectos se rechazan hacia afuera de la línea media. Entonces, al rechazar los músculos rectos, empujar, rechazar, jalar hacia afuera, el cirujano ya puede abrir la capa posterior del estuche de los rectos. Esa sería una incisión paramediana interna, porque el músculo ha sido jalado hacia afuera y esto está hacia adentro de los músculos, paramediana interna. El 2B, el cirujano abre la capa anterior del estuche de los rectos. Acá no rechaza los músculos rectos, no rechaza las fibras musculares, sino simplemente las corta o las divulsiona. Corta todo el músculo recto, lo divulsiona y llega a la cara posterior del estuche de los rectos, a la capa posterior o cara posterior del estuche de los rectos y la abre. Esta sería una transrectal, paramediana transrectal. Y la 2C sería una paramediana externa. En este caso, abre la cara anterior del estuche de los rectos y las fibras musculares las rechaza, las jala, las empuja hacia adentro, hacia la línea media. Al rechazar las fibras musculares hacia el lado interno, esta sería una paramediana externa. Abre la cara posterior de los rectos y ya tiene la incisión paramediana externa. Y por último, hasta acá llegan los músculos rectos y está por fuera de los músculos rectos. Este número 3 sería extrarrectal o lateral. Bueno, estas incisiones verticales tienen ventajas. Es de fácil acceso, es de una cirugía más rápida, ¿no? Es recomendada en emergencias. Fácilmente ampliables. Estas cirugías son fácilmente ampliables desde arriba hasta abajo, hasta el pubis se puede ampliar. Pero tiene desventajas, es más eventrógena. Las incisiones longitudinales son más eventrógenas, poco estéticas, más eventrógenas y dolorosas. Veamos ahora otro tipo de incisiones que son las oblicuas. Las incisiones oblicuas, la principal, tenemos acá subcostal derecha o de Kocher. Subcostal derecha o de Kocher. La subcostal izquierda o de Pribram. Son las dos incisiones más importantes. Esta no es tan importante, casi no se usa. Esta oblicua en hipocondrio derecho, esta no, olvídense de esta. Pero esta sí es importante. En el cuadrante inferior del abdomen, una incisión oblicua sobre el punto de McBurney, también sobre el punto de McBurney, ya sabes cuál es el punto de McBurney. Esta incisión oblicua tiene el nombre de incisión de McBurney. Esta es la incisión de McBurney, es una oblicua sobre el punto de McBurney en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Es la segunda incisión que se les enseña para realizar las apendicectomías. También tenemos incisiones oblicuas más abajo, en la región inguinal,
derecha o en la región inguinal izquierda, que se utilizan para realizar las hernias inguinales. La cura quirúrgica de las hernias inguinales. Acá hay una gran incisión quirúrgica en el flanco izquierdo. Y esta podría usarse para cirugías de sigmoides, podría usarse para cirugías ginecológicas de anexo izquierdo, tumorales de anexo izquierdo. Podría usarse para esas operaciones. Tenemos otras oblicuas, como esta negrita de acá, que es la incisión de Mason, es supraumbilical, una incisión de Mason, y esta rojita, que es la incisión en el cuadrante inferior izquierdo de Rutherford Morrison. Ya les dije, las incisiones las escoge el cirujano de acuerdo al órgano que va a operar o la patología que él piensa resolver, el problema que piensa resolver. Utilizaríamos esta incisión para patologías de estómago, de antro gástrico, para patologías de ángulo derecho de colon, en el ángulo hepático de colon, para patologías de cabeza de páncreas, podría ser para patologías de vesícula biliar. Para todas esas patologías tenemos esta incisión. Y ya ustedes pueden pensar para qué patología se puede usar esta otra incisión. La ventaja de estas incisiones oblicuas son más seguras, menos eventraciones, ¿no? Pero es para cirugías seleccionadas de acuerdo a ciertos órganos, ¿no? Son más dolorosas y son menos extensibles. Uno no puede extenderlas tanto como las otras incisiones. Tenemos también otras incisiones que son las transversales. Estas superiores muy poco se usan. Las superiores, pero son estas tres. La Sprengel superior, Sprengel media y Sprengel inferior, que está sobre el ombligo. Todas estas están en el abdomen superior, las Sprengel superior, media e inferior. Pero acá sí tenemos, en la parte inferior del ombligo, tenemos dos incisiones importantes que ustedes sí deben de conocer. Es esta transversal en el cuadrante inferior derecho del abdomen, sobre el punto apendicular, es la incisión de Rocky Davis. Esta incisión de Rocky Davis es la tercera incisión que se les enseña para las intervenciones del apéndice secal, para realizar las apendicectomías. La incisión de Rocky Davis, esta incisión deja menos cicatriz. Y esta otra, que está sobre el pubis, que es la incisión de Fan Steel, usada por los cirujanos gineco-obstetras, por los gineco-obstetras, para cesáreas, para cirugías ginecológicas, utilizan mucho la Fan Steel. Las ventajas de las transversas son más estéticas que las otras, buen acceso a los órganos, pero tienen mayor laboriosidad para realizarlas, más sangrado y indicada en procesos patológicos específicos. Ahora tenemos las incisiones mixtas o combinadas, que como les dije es la unión de las otras incisiones que hemos visto, como esta estoracofrenolaparotomía, ¿no? Que es una transversal con una longitudinal, derecha o izquierda, o estas de acá, que son longitudinales con una oblicua, que es la incisión de Río Branco, y este es el empalo de hockey. Tenemos otras más, como esta de Mayo Robson, una oblicua casi subcostal y después una longitudinal, que también sirve para las cirugías de vesícula, de estómago. Igual esta de acá, la de Kerr, que es más para estómago, esta de Kerr, longitudinal media, con una oblicua supraumbilical hacia el lado derecho, la incisión de Kerr. También tenemos esta doble subcostal. Ya hemos visto, esta se llama la de Kocher, y este lado izquierdo se llama Pribra. Cuando se unen estas dos subcostales, forman una V invertida y toma este nombre, chevron. Chevron, ¿no? Que es el signo de una marca de lubricantes de gasolina, ¿no? Y si a esta chevron, a esta V invertida, se le hace una incisión longitudinal hacia el apéndice sifoides en la línea media, tiene la forma de un triángulo y una estrella, y es por eso que se le llama la incisión Mercedes-Benz.
incisión Mercedes-Benz. Todas estas operaciones, la de Chevron, estas combinadas Chevron o Mercedes-Benz, es lógico, estas se utilizan para los trasplantes de hígado, grandes cirugías de hígado, resecciones de hepáticas, hepatectomías, o grandes tumores hepáticos, o de páncreas, ¿no? Resección del páncreas, o resección del Whipple, de la cabeza del páncreas, y todas las grandes resecciones con estos tipos de incisiones. Bueno, ya vimos las incisiones, ahora vamos a la parte de la exéresis. O sea, ya terminamos con la diéresis, entramos a la exéresis. La exéresis hemos dicho que es la parte de la operación en sí, ¿no? Corresponde a la intervención quirúrgica que el cirujano va a realizar o a solucionar. Puede ser extirpar un órgano, puede ser extirpar un tumor, ¿no? Puede ser extraer un cuerpo extraño, o puede ser una laparotomía diagnóstica, etc. Esta exéresis consiste de varios pasos. El primero es la disección. El cirujano empieza a liberar la zona que va a intervenir, empieza a separar tejidos adyacentes, empieza a realizar una liberación, ya sea cortante o roma, con torunda o con el dedo, empieza a liberar las adherencias alrededor de la zona que va a intervenir. Después viene la parte de la exposición. Por supuesto, acá más tiene que ayudar los ayudantes del cirujano, ¿no? El primer ayudante, el segundo ayudante, o con las manos separando todos los órganos que están alrededor de la zona operatoria, o por intermedio de las valvas que ustedes ya conocen, todo el instrumental que ya conocen para separar, ¿no? Ya, valvas de Diver, valvas maleables, ¿no? Para separar el hígado, el Harrington, o el separador de corazón para el hígado, o el vaso, etcétera. Todos los separadores que tienen ustedes a la mano sirven para hacer la exposición de la zona operatoria. Traccionan los tejidos y también consiste en limpiar el campo operatorio. Puede ser que cuando están separando encuentran que hay sangre, hay que aspirarla, hay que secarla con gasas, puede haber líquido, también hay que aspirarlo, secarlo con gasas, todo eso se hace en esta exposición. Pueden haber algunas maniobras de movilización. Después tenemos la hemostasia. Hay que ser prolijos en la hemostasia en esta etapa de la exéresis. La hemostasia se realiza en todos los pasos, en la diéresis, en la exéresis y cuando uno va a cerrar. En todo momento de la cirugía hay que hacer la hemostasia. Pero la hemostasia más prolija es durante la exéresis, cuando está la cavidad abierta y está, porque si ustedes dejan un vasito sangrando dentro de la cavidad, ese paciente en los días postoperatorios le va a bajar la hemoglobina, va a presentar sangrado intraabdominal y ese paciente va a tener que ser reoperado para ligar este vaso sangrante. Esto es la hemostasia. Una vez abierta la cavidad, en este paso de la exéresis, tiene que ser prolija. Y por último, la resección, o sea, retirar el órgano enfermo, si hemos entrado a retirar un órgano enfermo, o hacer una ostomía, que es el abocamiento de un asa intestinal, un asa intestinal hacia la pared abdominal, o realizar una anastomosis intestinal. Eso nos lo va a enseñar el doctor Rota en la clase que sigue. O sea, veamos ahora, les dije que íbamos a ver las dos principales operaciones que se realizan más frecuentemente, y vamos a empezar con la apendicectomía con una incisión de McBurney, que hemos visto una incisión oblicua, más o menos 3 a 5 centímetros, sobre el punto de McBurney. Y vamos a ver los pasos. Se abre la piel, se incide la piel, celular subcutáneo, y se llega a la aponeurosis del oblicuo mayor. Se corta la aponeurosis del oblicuo mayor y se divulsiona. Se divulsiona. El corte y la divulsión es siguiendo el recorrido de las fibras del oblicuo mayor. Se divulsionan estas fibras y se encuentran en el plano más interno estas fibras, que es la del oblicuo menor. La fibra del oblicuo menor también se divulsionan en el sentido de sus fibras, y por último, en el plano más profundo se encuentran las fibras del músculo transverso, que también se divulsionan, y nos encontramos con un tejido que es casi transparente y bien delgadito, que es el peritoneo. El peritoneo se levanta con dos pincitas como si fuera una carpita, para no dañar las asas intestinales en el momento de hacer un pequeño corte con el bisturí de este peritoneo. Una vez que está levantado,
y se hace el corte con el bisturí y se abre el peritoneo y llegamos a el ciego. Y sabemos que en el ciego se encuentra el apéndice cecal. Una vez que localizamos el apéndice cecal, el cirujano le pone una pincita acá en la punta del apéndice, pero agarrando el meso, no presionando la punta del apéndice, sino el meso del apéndice, y se presenta el apéndice. Y ¿qué cosa es lo que se va a buscar? Se va a buscar la arteria apendicular que corre paralela al apéndice, pero en el mesoapéndice. En el mesoapéndice corre la arteria apendicular, que eso es lo que se va a buscar. Se pone doble ligadura y se secciona en el medio. Acá sí ya se ligó la arteria apendicular. Y de ahí se sigue el corte hacia la misma base del apéndice cecal. Una vez que estamos en la base del apéndice cecal, se pone una pinza hemostática y se hace una ligadura sobre la base. Uno puede cortar debajo de la pinza, una vez que está ligado, y queda un muñoncito de apéndice, que se puede dejar ahí sí libre, bien anudado, libre, que se llama muñón libre, o puede realizar esta sutura que ustedes la van a aprender esta semana que viene en las clases de práctica, que es una sutura, se llama bolsa de tabaco o jareta, que son unos puntos alrededor, en este caso de alrededor del muñón apendicular, y como ven acá, se invagina. El ayudante empuja como si estuviera metiendo el muñón apendicular dentro del intestino, mientras que el cirujano va ajustando estos puntos que ha dado alrededor del muñón, y esto hace que se invagine, que se esconda el muñón dentro de esta sutura. Esta la vamos a aprender, como les digo, esta semana que viene, que se llama sutura en bolsa de tabaco o jareta. Es una sutura invaginante. Así es como se termina la operación de la apendicectomía. Ahora veamos la incisión, la otra operación de una colecistectomía con una incisión de Kocher, que es su costal derecha, y los pasos que se dan para esta operación. Se corta la piel, el celular subcutáneo, y en este caso la aponegrosis y los músculos no se divulsionan, sino se cortan con el electrocauterio, para que vaya cortando y vaya haciendo hemostasia, porque acá hay bastantes vasitos, y va cortando y va haciendo hemostasia, y se cortan las fibras de los músculos de la pared del abdomen, o sea, de los músculos oblicuos hacia afuera, y acá se ve la vaina de los rectos, también se corta. O sea, se corta el músculo recto y también más hacia afuera los músculos oblicuos y traversos. Acá se está cortando, que es el músculo recto, y acá están los oblicuos. Todo se corta con el electrocauterio, aponegrosis y fibras musculares, hasta que se llega, estas son fotos de los pasos que se siguen, hasta que se llega a cavidad. Una vez abierta cavidad, el cirujano le pone una pinza en el fondo de la vesícula para traccionar el fondo de la vesícula. Todos estos pasos que nosotros estamos enseñando de la laparotomía son similares cuando se les enseñe posteriormente la cirugía laparoscópica. Son los mismos pasos, todo es lo mismo. Bueno, se coge el fondo de la vesícula y se tracciona para presentar esta zona de acá, el hilio de la vesícula y el hilio hepático. Hay que presentar esta zona. Entonces hay que traccionar la vesícula y se puede poner una segunda pinza en esta parte acá que se llama la bolsa de Hartmann o bacinete. Una segunda pinza que tracciona también algo hacia afuera y hacia arriba. Y queremos presentar esta parte de acá. El cirujano tiene que presentar esta parte de acá. ¿Por qué tiene que presentar esta parte de acá? ¿Y qué cosa es esta parte de acá? Es lo más importante y es lo primero que tiene que buscar el cirujano, y se llama, lo que ustedes saben, como triángulo de Calot. ¿Qué es el triángulo de Calot? Es este blanquito de acá. Lo describió Jean-François Calot en el año 1890 en su tesis la colecistectomía, en una tesis para la Universidad de París, y en él describió que uno de los lados del triángulo estaba compuesta por la vía biliar principal, el segundo lado estaba compuesto por el conducto cístico y el tercer lado estaba compuesto por la arteria cística. Esa es la importancia del triángulo de Calot, que si uno reconoce el triángulo de Calot, reconoce estos tres elementos, la vía biliar principal, la arteria cística y el conducto cístico.
Posteriormente, eso fue Calot en 1890, en 1906, Boudet describe este otro triángulo un poquito más grande, este otro triángulo que es similar prácticamente. Por un lado está la vía biliar principal, por el otro está el conducto cístico, pero este tercer lado es un poquito más arriba, que es la cara inferior del hígado. Pero muchas veces estos dos triángulos le llaman todos triángulo de Calot. Ustedes en los libros van a decir triángulo de Calot y se refieren a todo esto. Pero la importancia de este triángulo de Calot es que el cirujano tiene que reconocer estos elementos que les he dicho de este triángulo. Vía biliar principal, conducto cístico y arteria cística, porque hay una gran variedad anatómica de estos elementos. Hay variedad anatómica de la vía biliar principal, hay variedades anatómicas del cístico, hay variedades anatómicas de las arterias, tanto arteria hepática derecha, tanto arteria cística, tanto arterias hepática principal. Hay diferentes variedades anatómicas. El cirujano tiene que reconocer esto para no producir una iatrogenia. Se puede confundir. Si no reconoce estos elementos, puede creer que está cortando el cístico y está cortando la vía biliar principal. Entonces, el primer paso que tiene que hacer el cirujano es reconocer los elementos del triángulo de Calot. En el triángulo de Calot también hay un pequeño ganglio, que es el ganglio de Mascagni, y hay que tener en cuenta que más en la profundidad está la rama derecha de la vena porta. Eso conforma el triángulo de Calot. Bueno, una vez que descubrió acá, el cirujano descubre su triángulo de Calot, ya con tranquilidad pone doble ligadura en el conducto cístico y secciona en el medio del conducto cístico, igual hace en la arteria cística, doble ligadura y sección. En este caso le ha dejado una pequeña cánula para tomar una colonografía, tiene sospecha de que puede haber un cálculo, pero actualmente con las ecografías que se le hace previos a la cirugía a los pacientes ya se sabe si tiene cálculos o no. Bueno, una vez que ha ligado y ha seccionado el cístico y la arteria cística, realiza la extirpación de la vesícula. Tiene que procede a, acá lo está haciendo con una torunda, a desprender la vesícula de su lecho, lo está haciendo con una torunda, pero se hace esto con un electrocauterio para que vaya haciendo la hemostasia de pequeños vasitos que vienen del fondo del lecho vesicular, ¿no? Que vienen del lecho vesicular hacia la vesícula. Pueden haber pequeños vasitos que pueden sangrar o pequeños canalículos biliares que pueden también hacer que salga la bilis por ahí. Entonces, eso se hace con un electrocauterio. Desprende uno la vesícula de su lecho y una vez que está desprendida, revisa la hemostasia, que no haya puntos sangrantes, hace la hemostasia bien y puede dejar el lecho abierto o puede peritonizar el lecho como lo está haciendo en esta figura. Está haciendo una peritonización del lecho, está uniendo la cápsula de Gleason de un lado o de otro para cerrar este lecho vesicular. Muy bien. Y así es como realiza la colecistectomía. Vamos a entrar ahora al último paso de la laparotomía, que es la síntesis. ¿Qué es la síntesis? La unión de todo lo que hemos abierto. Son las maniobras para unir los tejidos que hemos dividido, restituyendo su continuidad, hacerlo de la forma anatómica y funcional. Para esto el cirujano tiene que tener conocimiento de todo lo que va a utilizar para realizar la síntesis. Tiene que conocer los tipos de sutura, material que va a utilizar, etc. Y eso ya lo han visto en las clases anteriores, lo vamos a pasar rápido. Recomendaciones. Otra vez insistimos, una revisión meticulosa de la hemostasia. Antes de cerrar, revisar la hemostasia, que no quede nada sangrando. Recuento de las gasas. La señorita instrumentista tiene que decirle, señor cirujano, las gasas están completas. Y para cerrar, suturar plano por plano, lo ideal, un cierre anatómico. Y antes de cerrar, piel, un lavado de la herida. Y esto lo vamos a ver más adelante, de ser necesario suturar en un solo plano, que es los puntos totales que vamos a ver después. Y esto lo pasamos rápido, esto ya lo han visto en las clases anteriores, todo lo que tiene que conocer el cirujano. El tipo de sutura, hay monofilamento, multifilamento, absorbibles, no absorbibles, naturales y sintéticas. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene que conocer el cirujano para saber en qué momento usa qué sutura, en qué momento de la cirugía. Y tiene que saber también esto de las suturas, cuál es la fuerza tensil de la sutura que va a utilizar, el calibre, la capilaridad, memoria, todo eso son
características de las suturas, reacción tisular, el tiempo de absorción de cada sutura. Tiene que saber también los puntos de sutura que puede utilizar, puntos separados o puntos continuos, que se llama Fourier también, punto continuo. Tiene una gran variedad de puntos separados, una gran variedad de puntos continuos. Dentro de los puntos continuos también hay algunos separados, hay puntos que son invaginantes, que son sobre todo estos continuos, que son los que se van a utilizar para las suturas intestinales, puntos invaginantes. Eso nos lo va a enseñar el doctor Rota a tiempo seguido. Pero todo esto tiene que saber el cirujano, porque tiene que escoger el punto que va a realizar. Y por último, esto lo vamos a tocar ahora, que es el punto de contención o retención. Este punto de contención o retención, ¿cuál es? Es un punto total. Un punto total que agarra toda la pared abdominal. No son como los puntos de piel que nosotros ponemos piel y celular subcutáneo, nada más, no. Este se agarra piel, celular subcutáneo, aponeurosis, atraviesa músculo, atraviesa pectoneo y llega hasta la cavidad abdominal, y por el otro lado siguen los mismos pasos hasta llegar a piel. Esos puntos totales se llaman puntos de contención o retención. ¿Y en quiénes utiliza el cirujano estos puntos? Cuando el cirujano tiene la sospecha de que ese paciente tiene una mala cicatrización, va a tener problemas con su cicatrización, que no va a cicatrizar bien esa herida, ¿no? Y entonces uno, cuando retire un punto de piel, se puede abrir esa herida. Entonces en esos casos tiene que poner puntos totales. ¿Y cuáles son estos pacientes? Pacientes desnutridos, pacientes con cáncer, inmunodeprimidos, los que usan corticoides que hacen malas cicatrizaciones, los obesos que tienen un gran aumento de la presión intraabdominal. Los obesos tienen gran aumento de presión intraabdominal, entonces un puntito de piel a veces no aguanta, y entonces hay que poner puntos totales. Igual los pacientes diabéticos, en los pacientes ascíticos, igual, aumento de presión intraabdominal, hay que poner también punto de contención o retención. Otros aumentos de la presión intraabdominal, como los tosedores crónicos, que acá tosen, después de operados están tosiendo y están aumentando la presión intraabdominal, eso pueden romper las suturas. O los resuturados, eviscerados, algunos ancianos y algunos casos de emergencia. ¿Qué es lo importante de esos puntos totales que se ponen? Lo que tienen que ustedes acordarse es que estos puntos no se retiran como los puntos de piel a los 7 a 10 días. Estos puntos hay que dejarlos 21 días. Recién a los 21 días retiran los puntos de contención. Bueno, entramos por último. Las complicaciones, la laparotomía también puede tener complicaciones. Veamos las complicaciones de la laparotomía. Tenemos complicaciones de las heridas. La más frecuente es la infección de las heridas, la más frecuente. Usted va a ver que se infectan, ¿no? Sobre todo los pacientes de emergencia, se infectan muchas heridas operatorias. Pero también hay otras complicaciones como son hematomas, seroma, presencia de serosidad dentro de la herida, o puede haber dehiscencia de la herida que puede ser parcial o total, o puede llegar a la evisceración. Vamos a ver algunas fotos. Una infección de la herida en este caso, signos inflamatorios alrededor de la herida, hay una infección. ¿Cómo se soluciona esto? Hay que abrir la herida para lavar esa herida. Que salga la pus, la materia, y lavar la herida. Hay que abrir la herida. Tenemos en el lado derecho el absceso de herida. Vamos a ver en la clase, en una de las últimas clases, el tratamiento de los abscesos. El tratamiento de los abscesos también es drenar ese absceso. Hacer un corte y drenar ese absceso. Tratamiento. Tenemos el caso, acá en el lado izquierdo, en el medio del lado izquierdo, tenemos el seroma. Es parecido a la infección, aumenta de volumen en esa zona, es un aumento de volumen renitente, pero acá no hay signos inflamatorios. Acá se ha acumulado serosidad. Esto se trata también sacando 1 o 2 puntos y haciendo el drenaje de esa serosidad de la herida. O si no, por medio de punciones, aspirar esa serosidad. Esa es la otra forma de solucionar los seromas. Acá en el lado derecho tenemos el hematoma, y esto nos damos cuenta por el color. Igual que cuando se golpean, se pone morado, ¿sí? Este es un hematoma, es el depósito de los coágulos sanguíneos, le pone ese color. Hay tratamiento también, uno puede sacar 1 o 2 puntos y empieza a sacar los coágulos sanguíneos, ¿no? Y a veces hay un vasito sangrante que hacerle la hemostasia a ese vasito sangrante, un hematoma de la herida. Acá ya, cosa más grande, esto es dehiscencia de la pared, que puede ser parcial o total. Acá ahí hay una evisceración, todas las vísceras están afuera. Esto tiene que traer el paciente nuevamente a sala para ser resuturado. Y acá en el lado derecho, fístulas
enterocutánea. Es una fístula intestinal que se abre a piel, ¿no es cierto? Eso lo va a ver también, creo, el doctor Roto, también me parece que nos va a enseñar eso. También tenemos complicaciones respiratorias. La más frecuente es la atelectasia. Casi todos los pacientes después de operados, sobre todo operaciones largas, tienen atelectasia, pero puede llegar a cosas más severas como una aspiración pulmonar, puede haber una neumonía, un derrame pleural. Complicaciones cardíacas puede haber desde simples arritmias a puede llegar en algunos casos con infarto, ¿no? O insuficiencia cardíaca posoperatoria. Complicaciones peritoneales, hemoperitoneo, cuando nosotros no hemos hecho una buena ligadura en los vasitos, hay sangrado intraabdominal y termina un hemoperitoneo que hay que reoperar al paciente. Tenemos un biliperitoneo, cuando no hemos ligado bien, un muñón cístico, cuando hemos hecho una colecistectomía, no hemos ligado bien el muñón del cístico, se ha escapado el muñón del cístico y se ha quedado goteando la bilis, y se nos presenta este biliperitoneo. Tratamiento o una aspiración con punción o reoperar al paciente. Tenemos también casos de peritonitis purulenta, pacientes operados de apendicitis complicadas, purulentas, y cuando no se ha drenado bien, pueden haber peritonitis purulenta posteriormente. Nuevamente hay que drenarlo al paciente, ¿no? Persiste la peritonitis purulenta. Complicaciones gastrointestinales, la más frecuente es ilio adinámico. Casi todos los pacientes, de acuerdo, cuando uno manipula mucho los intestinos o operaciones muy largas, presentan posteriormente un ilio adinámico que se soluciona solo a las 24 horas. Se empieza a solucionar y empieza a tener nuevamente el paciente ruidos silboaéreos. Puede haber también obstrucciones intestinales, pueden formarse bridas, y puede haber obstrucción intestinal, o puede haber hernias internas, y puede haber una obstrucción intestinal. O puede haber dehiscencias, ¿no? de anastomosis que se ha hecho de intestino. Puede haber complicaciones urinarias. La más frecuente es retención de la orina, que produce un globo vesical, o puede llegar a infecciones del tracto urinario, si no hemos tenido cuidado por la asepsia debida al colocar una sonda vesical. Complicaciones hepáticas por medicamentos, que son los anestésicos, y otras complicaciones que yo le agrego, estas otras complicaciones porque es muy importante, que es la iatrogenia. Señores, siempre que termina una operación, que la señorita instrumental le diga las gasas están completas, y que ella sepa que su instrumental está completo, si no terminamos con esto de acá. El olvido de material o instrumental quirúrgico, lo grito, y este paciente va a tener un problema que va a tener que ser operado nuevamente para retirar esto. Y el cirujano va a tener otro problema que no lo va a dejar dormir por mucho tiempo, porque no esas le van a hacer un juicio. Eso es todo lo que quería de la clase, y no sé si hay tiempo, si nos da tiempo para pasar un